Dios de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado en Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia eterna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga. Al sarmiento de la vida de ti traiga. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia eterna. De nuevo doy gracias a Dios por darme el privilegio de estar con ustedes y seguir escudriñando la palabra de Dios, porque leer la palabra de Dios y escudriñarla es algo que debemos de gozar de veras todos los días, porque allí conocemos la voluntad de Dios y esto nos disipa cualquier duda que podamos tener. Hoy vamos a hablar sobre encaminándonos a una entrega total a nuestro Señor. Dice Mateo capítulo 3, versículo 14 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces Juan se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, es una gran bendición conocer al Señor Jesús. Es un gran privilegio conocer su historia, pero es un gran privilegio tener un encuentro genuino, real, con Él
todos los días de nuestra existencia. Juan el Bautista conocía muchos detalles sobre la historia de Jesús. No hay que olvidar que eran primos. Y es muy probable que su madre le contaba aquella ocasión cuando María, quien iba a ser la madre de Jesús, un día se visitaron y aquella mujer quedó muy impresionada por el embarazo de María. Y es probable que todos estos detalles se los contaba a Juan el Bautista. No sabemos qué más cosas sucedieron en la vida de Isabel y de Zacarías. Tampoco sabemos muchos detalles sobre Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista estuvo frente a cara a cara del Señor Jesús, Juan el Bautista tuvo otra experiencia muy diferente. Ya no conocía detalles. Ahora había tenido un encuentro personal con Cristo, lo había visto cara a cara. Y en este encuentro que tuvo el Señor Jesús con Juan el Bautista, nosotros aprendemos algunas lecciones muy valiosas. La primera de ellas es que hay que reconocer que necesitamos vivir bajo la voluntad de Dios. Juan era esa clase de hombre que vivía según un propósito muy distinto a todos los demás. Como dije hace un momento, no sabemos mucho de la historia de Juan el Bautista. ¿Cómo empezó su ministerio? Es muy probable que comenzó, como era la costumbre entre los judíos, que los que trabajaban en cosas espirituales como los sacerdotes comenzaran su ministerio a los 30 años. Es muy probable que esto haya ocurrido. Lo que sí es cierto es que Juan el Bautista entendió de una sola vez, y no le costó mucho, que él era una persona especial para cumplir con una misión especial en favor del Mesías, de quien tanto le hablaron sus padres. No hay que olvidar que Juan el Bautista era hijo de Zacarías, y Zacarías fue un sacerdote. Y este hombre pues conocía la palabra de Dios en todos sus detalles, y es muy probable que de estas cosas espirituales hablaba mucho. Así que Juan el Bautista, yo creo que se dio cuenta muy pronto de que tendría un trabajo para hacer en favor de Jesucristo. Por eso sus mensajes son tan duros y tan candentes, como vemos en los primeros versículos de este capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Y él invitaba a las personas a que cambiaran sus vidas para tener un encuentro con Dios. Dice la palabra que hasta los soldados se le acercaban a menudo para preguntar cómo hacer las cosas. Y Juan les decía cómo tenían que hacerlo. Y todo porque el reino de los cielos era su mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Porque él estaba consciente que en cualquier momento aparecería el Mesías.
Lo que sí no sabía si iba a aparecer en su época, pero cuando apareció, las cosas cambiaron para Juan el Bautista. La segunda cosa que aprendemos en esta experiencia, que tenemos que reconocer la soberanía del Señor Jesús. Juan el Bautista lo reconoció. En cuanto vio a Jesús acercarse a la orilla del río Jordán, luego, Juan el Bautista comenzó a pregonar: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de quien no soy digno de agacharme para atarle las correas de su calzado». En esa experiencia vemos que Juan estaba reconociendo la soberanía del Señor Jesús. Así que cuando el Señor se acercó para ser bautizado, Juan el Bautista no quería hacerlo. Él estaba diciendo: «Yo soy el que necesito ser bautizado, ¿y tú quieres que yo te bautice?». Y es que el bautismo de Juan era la oportunidad para que la gente manifestara que quería cambiar, que quería acercarse a Dios, que quería que Dios fuese una realidad en sus vidas. Y el bautismo iba a ser testimonio para todo el mundo, porque cuando la gente se acercaba arrepentida de sus pecados, su testimonio era buscar el bautismo, para que toda la gente supiese que por ese bautismo estaban ellos manifestando a quienes lo vieran que su vida había cambiado con la ayuda de Dios. Así que el Señor Jesucristo le dijo: «Hagamos esto, bautízame, porque así conviene a los planes de Dios». Es lo que significa ese texto de «así nos conviene cumplir toda justicia». Es lo que significa, porque esto es necesario para cumplir con los planes de Dios. Así que Jesús quería bautizarse, pero no para hacer cambios. A él solo le importaba que Juan entendiese que era necesario cumplir con la voluntad de Dios. Jesús no necesitaba hacer cambios de ninguna manera. Él, en cambio, transformaría a la gente, porque Jesús es poder transformador. Así que cumplir con aquel detalle, lo único que estaba haciendo era darle a Juan la oportunidad de que entendiese que en aquella ocasión que dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», Jesús le estaba diciendo: «Así es como tú lo dijiste. Así que bautízame para que la gente vea que estoy listo y dispuesto a hacer la voluntad de Dios». Y de esto habla la tercera cosa en esta experiencia tan especial que tuvo Juan el Bautista con el Señor Jesucristo, que es necesario obedecer totalmente a quien nos llama. Jesús nos invita a obedecer a Dios y solamente a Dios. Jesucristo le dijo: «Hagámoslo, bautízame, porque así conviene a los planes de Dios». Esta es la encomienda del Señor. Quien llama merece ser honrado por medio de la obediencia. Y es muy probable
que no todo lo que el Señor pide lo podamos entender, pero hay que obedecer, porque esa es la voluntad de Dios. Y por último, aprendemos una lección muy interesante. Por hacer la voluntad de Dios, debemos estar listos para ver milagros. En aquella ocasión que Juan el Bautista obedeció a Dios y bautizó al Señor Jesús, se efectuó un milagro que se vuelve a repetir en el ministerio del Señor Jesús, como es oír la voz de Dios. En este caso, en el río Jordán, cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice la palabra que una paloma blanca descendió sobre su cuerpo y se posicionó de su hombro. Y al mismo tiempo se oyó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Durante el ministerio del Señor Jesús, los discípulos oyeron esta misma voz: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Eso trae mucho significado. ¿Por qué decimos que Cristo salva? Porque es la voluntad de Dios. Así Él lo describió. Esto no puede ser cambiado, ni puede ser malentendido. Es tal como la palabra lo dice. Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautizó a Jesús porque era la voluntad de Dios que lo hiciera. Y después de aquella experiencia de obediencia, dice la palabra que el Señor Jesús salió para el desierto para orar y prepararse para desarrollar su ministerio. Después de aquella experiencia, Juan no se volvió a ver con el Señor Jesús. Pero Juan sabía mucho de la historia de Jesús. Por esa razón, pues, debemos entregarnos totalmente a Él. Y nuestra oración es que Dios nos ayude, como Juan el Bautista, a darnos cuenta de nuestra debilidad, de que no podemos saber todas las cosas, no podemos entender todas las cosas que Dios nos dice, pero debemos pedirle a Dios que nos dé la voluntad de obedecerle hasta las últimas consecuencias. Así que oramos porque Dios nos ayude en esto, en entregarnos fielmente al Señor Jesucristo. Esto no tiene que ver con edad, porque hasta los niños se pueden entregar al Señor Jesús. Los jóvenes se pueden entregar al Señor Jesús. Con más razón los adultos debemos de entregarnos al Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, una vez más te pedimos ayuda. Necesitamos entender cuál es tu voluntad mientras leemos tu palabra. Ayúdanos, Señor. Juan el Bautista fue obediente y vio cosas milagrosas. Nosotros también debemos de ver algunos milagros, como cuando la gente se rinde a los pies de Cristo Jesús y clama por misericordia, y lo vemos desarrollar sus vidas entregados a la voluntad de Dios, con un hambre especial de estudiar, de escudriñar las Escrituras, con un deseo también muy especial de buscar a otros creyentes
para adorar a Dios en el templo y en las casas. Así que, Señor, de nuevo te pedimos por los enfermos, por todos los que están en los hospitales, por todos aquellos que están en su casa en recuperación, por todos aquellos que, según tu parecer, habremos de pasar por la experiencia de la pandemia si tú así lo tienes previsto. Pero ayúdanos a sostenernos en tu palabra y permite que nuestra fe se fortalezca día con día. Gracias pues por todo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.